Hola, muy buenas noches. Bendiciones a todos los que están conectando. Bendiciones Heidi, bendiciones Ginette, qué gusto verte. Bendiciones Juana, bendiciones Angélica, bendiciones Noriel, bendiciones Víctor, bendiciones El Pichi, bendiciones José, bendiciones Mostri, bendiciones Marvin. Bendiciones a todos y cada uno de los que siempre nos acompañan. Qué gusto que estén esta noche con nosotros y que podamos compartir juntos una palabra. Y bueno, el mensaje que yo traigo hoy para mí es muy especial porque, bueno, hoy vamos a tocar sobre nuestra identidad, sobre quiénes somos nosotros en Cristo, o sea, como cristianos. Y bueno, bendiciones a los que se van conectando también, bendiciones Arnold, bendiciones Cristian, bendiciones Calvi Soto, bendiciones Yanis, Joana y Arnold. Bueno, bendiciones Cari. Y bueno, vamos a hacer una oración para entregar el mensaje. Y vamos a empezar. Yo soy Joa, yo soy de Paraguay. Y como siempre les digo, voy a poner un poco más de la música. Como siempre les digo, para mí es un honor poder estar acá con ustedes. Y la verdad es que disfruto mucho compartir, o sea, hacer esto. Entonces, bueno, Señor, vamos a entregar al Señor, gracias por esta noche, gracias Señor porque tenemos la oportunidad y la bendición de, uno Señor, de amarte, de conocerte y de poder recibir Señor guía y dirección de tu palabra, Señor. Gracias porque siendo nosotros nada, siendo polvo, vos te ocupás de nosotros. Yo te pido Señor que vos bendigas la vida de cada una de las personas que se conectan, ¿no? Que se conecta ahora y que se van a conectar más tarde, Señor. Que tu palabra, Señor, penetre los corazones, que seas, Señor, tú hablando tu palabra, que ministres, Señor, tu palabra, que no salga nada de mi corazón, sino de tu corazón, Señor. Hacemos esto para la gloria y honra de tu nombre, Señor, para la extensión de tu reino también. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, empezamos. Voy a estar en primera Pedro 2 9 al 12. Yo voy a leer en NTV, entonces capaz por eso varía un poquitito de Reina Valera y así. Bueno, primera Pedro 2 9 al 11. Dice, pero ustedes, dice, atiendan bien, ustedes no son así. Antes estaba hablando de que de las personas que no obedecían la palabra de Dios y así, bueno, dice versículo 9, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, son una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido misericordia de Dios. Voy a leer otra vez. Versículo 9. Ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Real sacerdocio, decía Reina Valera. Nación santa y pueblo exclusivo de Dios. Dice el versículo 10. Antes no tenían identidad como pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido misericordia de Dios. Versículo 11. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Bueno, hoy vamos a hablar de la identidad que tenemos en Cristo. Y acá vemos 4 cosas muy importantes. Real sacerdocio, linaje escogido, linaje escogido, una nación santa, y después dice pueblo adquirido por Dios, o sea, un pueblo exclusivo de Dios. Para ilustrar, para empezar quiero hacer este pequeño ejercicio, o sea, una ilustración. Bueno, a ver, yo soy de Paraguay, entonces yo soy paraguaya. Y como yo compruebo que soy paraguaya, yo tengo mi cédula de identidad. Le dicen acá, es como la tarjeta de identificación. Bueno, y ahí en mi cédula dice de dónde yo soy, cómo me llamo, de dónde vengo, qué edad tengo,
y que ciudadan así, cosas así. Bueno, imagínense si en el mundo, que es el mundo, tenemos una tarjeta de identificación. Nosotros, como cristianos, también tenemos nuestra tarjeta de identificación. Y era lo que estábamos leyendo hoy, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido o pueblo exclusivo para Dios. O sea, imagínense lo que somos nosotros. ¿Vale? ¿Por qué quería empezar? Bueno, ¿por qué decidí tocar el tema de identidad hoy? Porque, bueno, el mundo les confunde a todos. O sea, estamos en un mundo en el que mucha gente no sabe quién es. O sea, sobre todo esta época, una época en la que cada uno confunde qué es. No sé cómo están en sus respectivos países. Acá en Paraguay no es tan así, pero sí en el mundo yo sé, es que, qué sé yo, los hombres se sienten, o sea, se identifican como mujer, la mujer como hombre, los ancianos como niños, los adultos ya no se sienten adultos, se sienten también niños, y así. O sea, el mundo está muy confuso. Hay gente que de verdad no sabe quién es. Yo suelo escuchar, veo en Instagram, veo muchas chicas que ponen, vamos a viajar, o sea, quiero viajar para encontrarme a mí misma. Es como si el viaje le va a dar su identidad. O sea, buscan, o hay personas, por ejemplo, que buscan su identidad en las marcas. Como si fuera que eso le va a dar valor, como si fuera que eso le da su personalidad. Y hay personas que buscan su identidad en las riquezas, hay personas que buscan su identidad en sus estudios. No es yo soy Joana, ¿verdad? No es yo soy Joana, no, yo soy la... Bueno, yo no soy doctora, ¿verdad? Pero soy la doctora o PhD Joana. Y básicamente lo que yo siento que me da identidad es mi carrera, o mis títulos, o mis logros. Y así puede aplicarse en cualquier situación. Pero nosotros como cristianos tenemos que conocer, saber y estar conscientes de cuál es nuestra identidad en Cristo. Y eso nos va a llevar a nosotros a vivir de acuerdo a nuestra identidad. Ya no vamos a dejar que el mundo nos confunda. Ya no vamos a dejar que el mundo nos diga, no, vos no sos, vos no vales nada. Porque, o sea, el mundo es muy fuerte, el mundo es muy, muy cruel con, con, con sus habitantes. ¿Verdad? El mundo es muy cruel. Te puede decir que vos no vales nada, te puede decir que vos no sos bueno para nada, te puede decir que vos sos raro porque no haces las cosas que todo el mundo hace, o que te puedes sentir rechazado, te puedes sentir excluido de los grupos sociales y así. Por eso nosotros tenemos que estar seguro para que sintamos lo que sintamos, nosotros sepamos cuál sea, ¿verdad?, nuestra identidad en Cristo, y eso nos va a ayudar a vivir de acuerdo a nuestra identidad. Bueno, ¿y cuáles eran las 4 cositas que le había dicho? O sea, 4 títulos que nos dicen. O sea, nosotros por nosotros mismos realmente no somos nada. O sea, si hoy nosotros no le hubiésemos conocido a Dios, no hubiésemos tenido su palabra, y si Él mismo no nos hubiese dicho a nosotros que nosotros somos pueblo escogido, somos amados, somos real sacerdocio, realmente no íbamos a tener ni un solo valor. Pero, porque Él nos dijo que somos, o sea, porque Él nos puso estos títulos, nosotros tenemos que creer y estar convencidísimos de que esa es la verdad. Bueno, el primer título, linaje escogido. Bueno, a mí me gusta muchísimo eso, porque a mí me gusta pensar que Dios me escogió. O sea, no sé, me llena el corazón de esperanza y de alegría saber que el Dios, creador de todo el universo, me vio a mí, o nos vio a nosotros, simple polvo que no teníamos ni sabor ni nada, nada interesante, nada que Él no tenga, y nos escogió. Y este título me gusta mucho porque pone ese énfasis, o sea, pone énfasis en el hecho de que nosotros fuimos escogidos por Dios. Y la Biblia dice que Dios nos atrae al mismo, o sea, que Él escoge a los suyos.
Y lo más lindo es que nosotros, obviamente, claramente, no merecíamos eso. O sea, no merecíamos nada. Y aún así nos escogió. O sea, a pesar de que nosotros no merecíamos nada, Dios nos hizo parte de su pueblo. Y aparte de eso, nos dio salvación. Es más, Pablo en alguna carta, no recuerdo bien en qué carta, pero dice en alguna parte que nosotros somos los débiles, que nosotros éramos miserables y que en realidad nosotros éramos, no sé, básicamente lo peor del mundo más o menos. Y que si no fuese por la misericordia de Dios, nosotros nunca hubiésemos sido dignos de entrar en su presencia. Entonces ese título que nosotros tenemos de que somos linaje escogido es por su amor y por su misericordia. Nosotros los cristianos somos el pueblo que Él eligió, somos el pueblo que Él escogió. Y eso no es nada para gloriarse y pensar, ay, me escogió porque yo soy muy buena, o me escogió porque yo soy humilde. Bueno, ahí ya perdimos la otra humildad, porque la verdad es que Dios no nos eligió por nuestra fidelidad, ni por nuestra religiosidad, ni por nuestra obediencia. No creo lo que sea por eso, porque a nosotros todos nos cuesta la obediencia, sino que fue por gracia. Fue por gracia. Entonces cada vez que vos sientas que vos no vales nada, que sientas que todo te sale mal porque no sabes hacer nada, o que estés en esos días en el que te sentís, no sé cómo se dice, te sentís bajoneado, ten en mente esto, que Dios te dice, no sos linaje escogido, yo te elegí porque yo tuve gracia y misericordia contigo. Y yo te atraje, o sea, te atraje a mí. Entonces eso es algo que nos tiene que llenar de esperanza a nosotros, porque el Dios eterno nos escogió. Bueno, segundo título es real sacerdocio. O sea, nosotros somos como un reino de sacerdotes. Y, en Israel los sacerdotes eran los representantes de Dios. Ellos eran los que hacían los sacrificios, ellos eran los que entraban a orar a favor del pueblo. Ellos, o sea, uno solamente tenía el acceso al lugar santísimo. Y bueno, y nosotros somos real sacerdocio. O sea, imagínense la importancia que tenemos. Antes los sacerdotes tenían que tener una conducta intachable, tenían que tener una conducta íntegra. Es más, cuando los hijos de Aarón se tomaron ciertas libertades y no cumplieron con eso, o sea, se portaron como ellos quisieron, fueron un poco rebeldes, Dios le lanzó un fuego consumidor y tuvieron que morir. Entonces los sacerdotes eran unas personas íntegras y nosotros somos eso. O sea, Dios dice, ustedes son real sacerdocio. O sea, vean que no dice, ustedes serán real sacerdocio. Nosotros tenemos la bendición de poder acercarnos a Dios en el lugar santísimo. Gracias al sacrificio que Él hizo, podemos acercarnos al trono de la gracia, dice Pablo. Acercarnos confiados al trono de la gracia. Y nosotros tenemos que ser como embajadores, o sea, la Biblia dice lo que somos embajadores de Dios. Entonces tenemos que cumplir todo esto que Dios nos dice, es por un propósito. Dios nunca hace nada sin propósito. Entonces nosotros somos los embajadores del cielo acá en la tierra. Título número 3. Somos una nación santa. Somos una nación. Ustedes saben que santo significa apartado. O sea, somos una nación apartada. Nosotros tenemos que ser santos. Dice la palabra. Sobre santidad habla muchísimo. Es más, uno de los rasgos más característicos de Dios es que Él es un Dios santo. Y dice su palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Dice su palabra, sed santos porque yo soy santo. O sea, nosotros tenemos que tener tenemos que ser santos, tenemos que ser apartados. Tiene que haber una diferencia en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar. Tiene que haber una diferencia. Hay muchas veces que no se nota la diferencia. O sea,
Nosotros los cristianos nos queremos hacer esto, tener dos vidas, una vida en la iglesia, la vida normal, el ámbito espiritual, y otra vida secular, que es la vida del trabajo, la vida del día a día, la cotidianidad, como se dice. Y nuestra santidad tiene que reflejarse no solamente en la parte espiritual, sino en nuestro día a día. O sea, si yo soy dueño de una empresa, mi forma de dirigir mi empresa tiene que reflejar una diferencia con el otro dueño de empresa que no es cristiano. Nosotros tenemos que ser santos, nosotros tenemos que ser apartados y diferentes. Y también me gusta que acá dice, como decía, acá no dice que vamos a ser, o sea, no es que dicen ustedes son linaje escogido y serán una nación santa, sino que Dios dice que somos, o sea, ahora, presente, somos una nación santa. O sea, es como que Dios, obviamente, en Jesús nos considera santos y nosotros tenemos que practicar la santidad. La santidad es un fruto. La santidad no es algo que mágicamente va a pasar, sino es un proceso que vamos construyendo nosotros. Entonces, toda la santidad se tiene que reflejar en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de pensar. Todo lo que yo haga tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios, y eso nos va a santificar. La palabra es lo que nos va a santificar. Decía Jesús, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces tiene que haber como digo, tiene que haber una diferencia. Tiene que haber. Si no hay esa diferencia, significa que algo no estamos haciendo bien. Un médico cristiano y un médico no cristiano, se tiene que notar la diferencia. Todo, absolutamente, de lo más pequeño hasta lo más grande, de lo que yo haga, tiene que reflejar la santidad de Dios. Tiene que reflejar que hay una diferencia. Porque Dios dice que nosotros somos una nación santa, entonces tenemos que actuar de acuerdo a eso. O sea, esa es nuestra identidad. Es como que Dios nos dice, ustedes son escogidos, son sacerdotes, son santos, porque son apartados para mí. Bueno, el cuarto título es Pueblo adquirido por Dios. Me gusta la NTV que dice pueblo exclusivo para Dios, que es básicamente lo que dice acá, que nosotros le pertenecemos a Dios. O sea, en otras palabras, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios. O sea, toda nuestra vida le pertenece a Dios. Y por esa razón es que nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos, no lo que nosotros queremos hacer. ¿Y cuál es la mejor parte de esto? Es que si nosotros le pertenecemos a Dios y si somos de Dios, quiere decir que Dios está al control de todo. Dios está al control de nuestra vida, porque nuestra vida ya no es nuestra vida. Nuestra vida es de Él. Y Él tiene control de eso. Él tiene control de todo lo que pasa en nuestra vida y nada nos puede separar de Él. Dice la palabra que nada nos puede separar de Él. Y Él compró nuestra vida. Y nuestra vida ya no es nuestra vida, es de Él. Como decía Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo. Y así tenemos que ser. A ver, a mí algo que me pasaba mucho antes es que yo leía y decía que no, ya no es nuestra vida. Y sí, es cierto, o sea, leía, pero no entendía la profundidad de lo que eso significaba. Significa que nosotros no podemos hacer lo que queramos en ningún ámbito. En ningún ámbito, porque Él pagó nuestro rescate. Él pagó, entonces nosotros tenemos que hacer lo que Él quiere, porque no somos nuestros, somos de Él. Y esa es la identidad que nosotros tenemos en Dios. Eso es lo que Dios dice que nosotros somos. Todo lo que esté fuera de esto no es cierto. Todo lo que esté fuera de lo que Dios dice que somos no es cierto. Como les decía anteriormente, el mundo es muy cruel. El mundo te va a decir un montón de cosas. Te va a decir que vos no vales la pena, que vos no sos lo suficientemente alto, que no sos lo suficientemente flaco, que no sos lo suficientemente rico, que no sos lo suficientemente inteligente. Todo nunca es suficiente.
Sin embargo, venimos a Dios y Dios nos dice, no, yo a ustedes les escogí, yo a ustedes les hago sacerdotes, yo a ustedes les hago santos y ustedes son míos, son exclusivamente míos. Yo a ustedes tengo el control de sus vidas y nada ni nadie me puede separar de ustedes. Imagínense lo hermoso que es eso. Y tenemos que vivir de acuerdo a eso. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene ser hijos de Dios y no comportarnos como hijos de Dios? Es como los hijos siempre están en el mundo, o sea, en el mundo, no sé, del mundo, acá en la tierra, los hijos, ustedes ven así los niños chiquititos que tienen 3 4 años y empiezan a hacer gestos, empiezan a usar palabras, siempre aprenden por imitación. O sea, siempre los niños, a mí me gusta porque tengo un sobrinito que es así mismo, que siempre está diciendo frases y es porque aprendió de alguien de la casa, o de su mamá, o de su papá, y los hijos siempre le parecen a sus padres. Y así también tiene que ser con nosotros. Nosotros tenemos que parecerle a nuestro papá. ¿Para quién es nuestro papá y cómo él espera que nosotros nos comportemos de una cierta forma? Y tenemos que hacer eso, o sea, actuar de esa forma que él espera que hagamos. Porque si nosotros dejamos todo esto a un lado y actuamos como a nosotros nos parece, nos volvemos rebeldes, no nos importa la santidad, hablamos como nosotros queremos y hacemos cuanto nuestro corazón desee, nos estamos comportando más como el enemigo que como Dios. Entonces es como si fuera que somos más su hijo que de Dios. Y eso para mí no tiene sentido. O sea, es más, no tiene el nuevo sentido. Y dice el versículo 10, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo. Antes no recibieron misericordia, ahora recibieron misericordia. Antes no éramos nada, antes no teníamos... Yo antes, no sé, de venir a la iglesia, de venir a Cristo, a Jesús, yo no sé, si yo me tenía que definir a mí misma quién yo soy, cuál es mi identidad, no iba a saber qué decir. Y ahora sí tenemos, ahora sí sabemos, ahora sí recibimos misericordia y gracia. Y tenemos que valorar eso muchísimo. Y Dios nos da esta identidad, pero ¿cuál es el propósito? O sea, ¿cuál es el propósito de nuestra identidad? El propósito principal, ¿verdad?, de nuestra identidad es que nada más y nada menos que proclamar todo lo que Jesús mismo enseñó, proclamarle al mundo, así la gran, como se dice, la gran comisión, atraerle a más gente, llamarle a más hermanos que vengan y que también se unan a nosotros en esta nueva identidad que tenemos. Y realmente nuestro trabajo es ganar almas, traerle cuanto más podamos, que conozcan la verdad y que ellos también sean hijos de Dios. Pero claro, ¿verdad? O sea, sabemos que muchas veces no pasa, a muchos nos cuesta predicar, a veces algunos tienen miedo, a veces ni siquiera le conocemos tanto a Dios y muchas veces también apatía, temor y cosas así. Pero nosotros tenemos que tener bien en claro quiénes somos y para qué estamos acá. ¿Cuál es nuestra visión? O sea, ¿cuál es la visión de tu vida? Tienes que tener en cuenta qué sos, quiénes somos. Somos linaje escogido, somos nación santa, somos sacerdotes, somos exclusivamente de Dios. ¿Y cuál es nuestra misión? ¿Qué tenemos que hacer acá? Proclamar lo que Jesús hizo, proclamar la verdad. Entonces, todo lo que no se adapta a eso, todo lo que vaya en contra de eso, tiene que ser sacado fuera. Esta es nuestra identidad, esto es lo que nosotros somos. Y no nos tenemos que ni avergonzar de quiénes somos, ni avergonzarnos de la tarea que Dios espera que nosotros hagamos. Es más, la Biblia es muy dura con la gente que se avergüenza. Dice que si nosotros nos avergonzamos de Jesús, Él se va a avergonzar delante de su Padre. Y nadie quiere que eso pase. Es más, no sé, yo por mi parte quiero que Jesús me reconozca y diga, ay, esta es mi hija amada o algo así. No, lo que me diga, no, yo no le conozco. Qué miedo, ¿verdad? Entonces, tenemos que
tener esa convicción de quiénes somos y qué tenemos que hacer acá. Eso es lo más importante. Eso es indispensable, no sé cómo enfatizar más. Y algo que me gusta del versículo 10 es que dice que nosotros antes no teníamos esa identidad. O sea, no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. O sea, a mí se me hace que enfatiza mucho que nosotros no éramos, o sea, no es que estos títulos tuvimos de nacimiento, y tampoco por algo que hagamos hecho, o sea, por algún mérito, por alguna habilidad, sino que ahora recibimos misericordia. Como dice también la Biblia, no me recuerdo qué pasaje, decía que nosotros antes éramos enemigos de Dios y estábamos muertos en nuestros pecados. Pero ahora somos pueblo escogido y somos de Dios, le pertenecemos exclusivamente a Dios. Esa parte a mí me encanta. Y entonces el mensaje es un poco corto, pero la verdad yo quiero que podamos profundizar, que podamos reflexionar en quiénes somos. Cada vez que vos te vayas a trabajar, pensá quién sos. Vos no sos solamente Juana, no sos solamente Gaby, no sos solamente Julia. No, vos sos Julia que linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Y qué es lo que Dios espera que haga? Que proclame su palabra y que vivas una vida acorde a esa identidad. Tenemos que adaptarnos a nuestra identidad, tenemos que abrazar quiénes somos. Eso nos va a salvar de muchísimas situaciones. Entonces, para ir concluyendo, nosotros, primero que nada, tenemos que dar gracias. O sea, no es algo que normalmente damos gracias ni agradecemos, pero sí tenemos que dar gracias a Dios por la nueva identidad que Él nos dio. Tenemos que darle gracias a Dios por esos títulos, ¿verdad?, que estábamos leyendo que ahora tenemos. Que no nos ganamos, que no nos merecíamos, pero que Dios dijo, no, yo quiero que ella sea mi pueblo, yo quiero que Él sea mi pueblo, yo quiero que a través de su vida la gente me conozca y yo me glorifique. Yo quiero usarle a esta persona para glorificarme y para bendecirle a las personas a través de ella. Entonces por eso tenemos que ser agradecidos por todo y en todo, como dice la palabra. Y sobre todo porque, yo no sé si ustedes se emocionan como yo, pero sobre todo porque ¿quién dice que Él somos? Imagínense la forma en que Él nos ve a nosotros. Muchas veces nosotros nos miramos a nosotros mismos y no vemos nada especial, no vemos nada muy llamativo, pero Él nos ve como escogidos, santos. O sea, es como que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, eso dice la palabra. Entonces Él nos dice, ustedes son santos y apartados para mí. Y no puedo dejar de enfatizar esto, tenemos que actuar de acuerdo a nuestra identidad. Y nunca, pero nunca dejen que el mundo les diga quiénes son. Nunca dejen que les diga, ay, si no seguís esta carrera, si no seguís esta moda, si no seguís esta tendencia, si no haces lo que todo el mundo hace, no sos nada. Nunca nos tenemos que olvidar de quiénes somos y de por qué, el porqué de las cosas, ni qué es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que todos sepan y todos le den honra a través de nosotros. Dios quiere usarnos a nosotros para cumplir sus propósitos. Él quiere que toda persona se salve, para que toda su palabra se extienda, para que nosotros podamos proclamar la verdad y vivir una vida que honre y glorifique a Dios. Entonces, nunca nos olvidemos de esto. Hay más cosas que Dios dice de nosotros, pero en particular me gustó. Dios también dice que nosotros somos amados, Dios también dice que nosotros somos aceptados en Cristo y muchas cosas más.
O sea, Dios dice muchas cosas lindas de nosotros. O sea, Dios dice que, o sea, la palabra dice que somos pecadores, sí, pero en Cristo, siempre hay un pero en Cristo somos otra cosa, somos una nueva criatura. Y no tiene sentido hacerse nueva criatura y comportarse como un viejo hombre. Entonces, nunca se olviden de quiénes somos. No para ser orgullosos y gloriarnos, sino para darle gloria a Dios. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes. Espero que puedan reflexionar y que puedan disfrutar de esa nueva identidad, que puedan comportarse como lo que son. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias por acompañarnos.